Buen día. Nosotros somos el equipo número 3. Nuestro tema a exponer es el Full Factory Design. Traducido al español es diseño factorial completo. Para exponer este tema y dar un buen ejemplo, ocupamos el libro de diseño y análisis de experimentos de Montgomery. En el apartado de diseño factorial ocupamos el problema que es el 5-3.1. Ahora bien, ¿qué es el diseño factorial completo? Este crea puntos experimentales utilizando todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores en cada prueba completa o replicación de los experimentos. Los puntos de diseño experimental en un diseño factorial completo son los vértices de un hipercubo en el espacio de diseño n-dimensional definido por los valores mínimo y máximo de cada uno de los factores. Estos puntos experimentales también se denominan puntos factoriales para tres factores que tienen 4 niveles de cada factor, considerando el diseño factorial completo. Uh, Se deben llevar a cabo 4 réplicas al cubo de total de experimentos. Estos son un total de 64 experimentos. Si hay n réplicas de experimentos completos, entonces habrá n tiempos de los experimentos de replicación únicas a realizar. En la experimentación debe tener al menos 2 réplicas para determinar una suma de cuadrados debido a un error si se incluyen todas las posibles interacciones en tal experimento. Ahora bien, al transcurso de esta exposición, o más bien video, mis compañeros darán una explicación, daremos el ejemplo, cómo se realiza en Minitab, y por último concluiremos con el problema ya antes dicho. Así que comenzamos. Experimento factorial. Nosotros vamos a hablar sobre el experimento factorial completo y para ello utilizaré en la parte algunos puntos importantes a tratar. Primero voy a decir qué es el experimento factorial completo y bueno, es un experimento cuyo diseño consta de 2 o más factores, cada uno de los cuales con distintos valores o niveles, cuyas unidades experimentales cubren con todas las posibles combinaciones de estos niveles en todos los factores. El estudio de este es muy importante ya que cuenta con dos efectos ya que estudiamos dos efectos que son el efecto de cada factor sobre la variable respuesta y el efecto de las interacciones sobre los factores sobre dicha variable. Y bueno, los efectos pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo respectivamente. Para estudiar cómo influyen los factores sobre dicha variable, se debe elegir al menos 2 de los niveles de prueba para cada factor. Con el diseño factorial completo se corren aleatoriamente todas las posibles combinaciones que pueden existir con los niveles de los factores a investigar, obviamente. Bueno, aquí tenemos número de corridas experimentales. Para obtener el número de corridas experimentales se debe multiplicar el número de tratamientos por el número de réplicas, donde una de las cuales se obtiene al correr el arreglo completo. Y también en general tenemos 2 tipos de familias, que son la familia de diseños factoriales 2K con K factores, que consiste en K factores, todos con 2 niveles de prueba, y la familia de diseño factorial 3K igualmente consiste en K factores, cada uno de los cuales con 3 niveles de prueba. Si los K factores no cuentan con la misma cantidad de niveles, el producto debe escribirse de manera explícita. Y ahora tenemos una pregunta: efectos de un factor. ¿Qué es el efecto de un factor? Es el cambio observado en la variable de respuesta debido a un cambio de niveles sobre dicha variable. Y bueno, el efecto principal de un factor con 2 niveles es la diferencia entre la respuesta media observada cuando dicho factor estuvo en su primer nivel y la respuesta media observada cuando dicho factor estuvo en su segundo nivel. Valores absolutos, como aquí lo dice sin importar su signo, de los efectos principales y de los efectos de las interacciones. Son una medida de importancia en su efecto sobre la variable respuesta. Y por último, para
saber si los efectos son estadísticamente significativos, diferentes de cero, se debe estudiar el análisis de varianza, el ANOVA. Bueno, daremos inicio a la lectura del siguiente problema de diseño de factores. Dice, un ingeniero está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperatura extrema. El único parámetro de diseño que puede seleccionar en este punto es el material de la placa o nodo de la batería, y tiene tres elecciones posibles. Cuando el dispositivo esté fabricado y se envíe al campo, el ingeniero no tendrá control sobre las temperaturas extremas en las que operará el siguiente dispositivo, pero sabe por experiencia que las temperaturas probablemente afectarán la vida efectiva de la batería. Sin embargo, la temperatura puede controlarse en el laboratorio donde se desarrolla el producto para fines de prueba. El ingeniero decide probar tres materiales de la placa con tres niveles de temperatura, 15, 70 y 125 grados Fahrenheit, ya que estos niveles de temperatura son consistentes en el medio donde se usará finalmente el producto. Se producen 4 baterías con cada combinación del material, la placa y la temperatura, y las 36 pruebas se corren de manera aleatoria. En la tabla 5-1 se representan los datos del experimento y de la vida observada de la batería. Como podemos observar, en esta tabla están resumidos los datos, y para resumir el problema, pues se trata de una batería y lo que queremos saber es la vida útil de esta misma. Pero aquí intervienen dos factores, que es el tipo de material y la temperatura a la que se ejecutará. Bueno, para resolver este problema, primero abriremos nuestro software de Minitab. Una vez que lo tenemos abierto, procederemos a irnos a estadística en DOE, que su significado es diseño de experimentos, solo que aquí pues está en inglés. Nos vamos a factorial y en esta opción ponemos crear un diseño factorial. Nos arroja esta ventana, en la cual nos dice que tenemos tipo de diseño. Nosotros en este caso, en este problema, seleccionaremos que es el factor general, diseño de un factor general completo, número de factores. En esta opción, en esta casilla, nos podemos dirigir. Aquí podemos observar cuántos tipos de factores, que en este caso es el tipo de material y la temperatura. Entonces procederemos a poner 2. Después nos dice diseño. El diseño del factor, bueno, en el diseño nos viene lo que es el factor A y B y pues su nombre, así como también los niveles del factor, un número de niveles. Para el factor A tendrá el nombre de materiales, y en el factor B le pondremos temperatura. Bien, ahora para el número de niveles podemos observar que el problema nos dice que el tipo de material tiene 3 niveles, 1, 2, 3, que sería pues 3 diferentes materiales que están usando para la pila, la batería, el nodo. Y en temperatura pues nos viene 3 diferentes temperaturas a las cuales será sometido. Entonces pues en materiales pondremos 3 y en temperatura igual 3. Número de réplicas. Para este problema, el número de réplicas que tenemos para cada factor pues sería 4, porque para el tipo de material 1
a la temperatura de 15 grados, tenemos 4 diferentes resultados. Entonces tenemos 4. En bloques de réplica o bloques en réplica, no seleccionamos nada, lo dejamos en blanco esa casilla. Nos vamos a factores o factor. En esta casilla, bueno, en esta tabla nos podemos observar que viene el factor ya con su nombre y nos viene el tipo. Podemos observar que viene tipo texto o textual y numérica. Para el tipo de material, pues en este caso no influiría si ponemos texto o numérica, entonces luego le dejamos en texto. En temperatura sí tiene que ser numérico, porque los datos que vamos a poner pues son datos numéricos y no vamos a poner ningún texto o palabra. Y procedemos o seguimos a colocar las temperaturas, que en este caso son 15, 70 y 125 grados. Entonces el primero sería 15, el segundo sería 70 y el tercer sería 120. Vamos a aceptar. Nos vamos al apartado de opciones. El problema pues nos dice que las corridas están de forma aleatoriamente, entonces seleccionamos donde dice corridas aleatorias, le damos a aceptar y aceptamos todo. Esperamos y pues aquí podemos observar que el software pues ya nos hace el diseño de los datos de las tablas, los almacena aquí, como hemos estado observando en clase. Bueno, una vez que nos arroja estos datos, procederemos a colocar los datos en la casilla 7. Podemos poner lo que son los resultados que nos están dando pues el ingeniero. Pero antes de colocar los datos podemos, para que sea de forma más fácil o podamos entender mejor este problema, lo que vamos a hacer es ordenar. Como lo ordenamos, nada más nos vamos en estadísticas, en diseño de experimentos, factor, diseño de factor, y en el apartado de opciones quitamos la casilla de corridas aleatorias, vamos a aceptar y aceptar. Podemos ver que pues aquí ya los datos están ordenados y ahora sí procederemos a poner, como en este problema se trata de la vida útil de las baterías, podemos poner horas vida de la batería. Y bueno, ahí procedemos a poner los datos, los almacenamos en las casillas. Podemos observar que es el material 1 con la temperatura 15, temperatura 1 con material 1 con la temperatura 15, y podemos observar que es 130. Entonces ponemos 130 y pues así colocamos todos los datos hasta que pues lleguemos a la última corrida, la última casilla. Bueno, una vez que hayamos capturado los datos en esta casilla de horas vidas de la batería, procederemos a hacer el análisis del experimento. Nos vamos a estadística, DOE, factorial, y pues evidentemente en vez de crear un diseño factorial nos vamos a analizar un diseño factorial. Una vez estando aquí seleccionamos la casilla de respuesta, que es horas vida de la batería, la seleccionamos. En
análisis factorial del término. Lo dejamos tal como está. En gráficas seleccionamos 4 en 1 para poder observar su normalidad y le damos a aceptar. Aquí, como podemos ver en las siguientes tablas, nos muestra la gráfica de normalidad, que pues obviamente es normal, ya que pasa la prueba de lápiz grueso sin ningún problema. Esto nos dice que nuestra variable pues es normal y podemos seguir con el experimento. Como podemos observar aquí, nos viene resumido de todo el experimento, lo que es el análisis. Podemos ver los niveles evaluados, el análisis de la varianza, el modelo con su R cuadrada, muy bien y todo. Entonces, para poder comprender mejor este problema o este ejercicio, podemos sacar las gráficas correspondientes, que serían en estadística, DOE, factorial, y nos vamos en donde dice Factorial Plots. Aquí podemos observar todo. Le damos en aceptar, no movemos nada. Podemos observar cómo nos saca las dos gráficas para poder comprender mejor el ejercicio. Hola profesor, yo soy Jorge Eduardo Rojas Torres y le hablaré acerca de los resultados que obtuvimos en la resolución del problema en Minitab. Bueno, nosotros tenemos el tema de diseño de factores y aquí nuestro problema fue acerca de la vida útil de una batería, ya que el ingeniero quería tomar un material para ver cuál de estos afectaría más en esa vida y que la batería resistiera más dependiendo de las temperaturas, ya que se iba a probar en un ambiente donde fuera de temperaturas extremas. Entonces tomó dos factores. El factor A es el tipo de material que se podría utilizar para fabricar la lámina para el ánodo de la batería, y el otro factor es la temperatura, que en este caso tomó 3 distintas temperaturas a las cuales lo iba a someter, que eran de 15 grados, 70 grados y 125 grados. Y tomó 4 réplicas, lo cual iban a ser un total de 36 diseños, para así poder tener una conclusión de qué material podría él tomar, para que así optara por la mejor resistencia de la batería y que la batería pudiera durar mucho más tiempo. Aquí lo que se hizo fue, en este experimento, lo que se realizó es que el ingeniero tomó una muestra, y primero la primera muestra la tomó con el primer material y esta con la primera temperatura. Después tomó la segunda muestra con el mismo material, pero esta vez con la segunda temperatura, y luego la tercera muestra con el mismo material y con la tercera temperatura, y después así fue haciendo los diferentes diseños de las muestras, para así poder obtener los valores que se metieron en el Minitab y poder así optar por el mejor material para tener la opción más correcta en cuanto a la vida útil de las baterías, lo cual nos dio como resultado un valor del p-value que fue casi del 0, que esto quiere decir que no existe evidencia suficiente para poder decir que existe variación del material con la temperatura, ya que en una gráfica nos dice que
no existe tanta diferencia. O sea, esto quiere decir que el material 2 se encuentra un poquito más arriba en cuanto a resistencia con la primera temperatura, y enseguida le sigue el material 3 y por último el material 1. Entonces esto quiere decir que es muy pequeño la variación que existe en cuanto a tomar cualquiera de estos tres materiales y someterlos a las diferentes temperaturas. Y otro valor así importante que nos dio fue el de la combinación de los factores, que este fue de 0.05, que igual es casi 0. Y esto quiere decir que pues sí existe relación o diferencia en cuanto a la combinación del material con la temperatura, pero es muy mínima. Entonces la conclusión es que para este experimento no afecta tanto, así considerablemente, el que tome cualquier material con cualquier temperatura, ya que existen cambios, pero son muy mínimos.